¿Y si te dijera que la inteligencia no es un talento, sino una herramienta? Una herramienta que puedes afilar, perfeccionar, hasta volverte imparable. Lo sé, suena diferente a lo que probablemente te enseñaron. Desde niños nos meten en la cabeza la idea de que algunos nacen inteligentes y otros no. Que el destino ya está escrito por un número llamado coeficiente intelectual o por nuestras notas en la escuela. Pero yo descubrí algo, eso es una mentira que nos limita. Y te lo digo por experiencia. Cuando tenía 12 años, en Sudáfrica, era un niño extremadamente tímido. No hablaba mucho. La mayoría de las veces me sentaba en un rincón con un libro o jugando con mi computadora. Los otros niños me veían raro, como si estuviera en mi propio planeta. Recuerdo un día en especial. Estaba en mi habitación, intentando programar un pequeño videojuego que tenía en mente. No tenía manuales avanzados, ni un profesor que me guiara. Solo tenía un libro básico y una idea que me obsesionaba, ¿y si lo hago diferente? En lugar de memorizar código como hacíamos en la clase de informática, decidí desarmar mentalmente el juego en partes y reconstruirlo desde cero. Ese cambio mental, de dejar de memorizar y empezar a entender, me permitió crear mi primer software funcional. Y no solo eso, lo vendí por $500. Ese momento me hizo entender algo que cambió todo para mí: la inteligencia no es algo que tienes o no tienes, es algo que entrenas. Y aquí viene la pregunta importante para ti. ¿Qué pasaría si pudieras aumentar tu capacidad de resolver problemas hasta un punto en el que la gente literalmente empezara a temerte, no por lo que haces físicamente, sino por lo que tu mente es capaz de lograr? Piénsalo. En un mundo donde la mayoría sigue patrones, quien sabe pensar de forma independiente es percibido como peligroso. No porque lastime a nadie, sino porque no se le puede manipular fácilmente. Y créeme, ser peligrosamente inteligente no es cuestión de saber todas las respuestas, sino de saber hacer las preguntas correctas. Ahora, antes de que empieces a pensar que voy a hablar de trucos para memorizar más rápido o leer 300 libros al año, déjame decirte algo, no se trata de eso. El camino que me llevó de ser un chico solitario con una computadora vieja, a liderar empresas que fabrican cohetes, autos eléctricos y satélites, no fue estudiar más que los demás. Fue aprender a pensar de forma que los demás no podían. Y en este video, voy a mostrarte exactamente los hábitos y principios que me hicieron cambiar mi forma de pensar para siempre. Pero te advierto, no es lo que crees. No es una lista de libros que debes leer, ni frases motivacionales para repetir frente al espejo. Es algo mucho más profundo, y cuando lo entiendas, no vas a volver a ver el mundo igual. Te voy a decir exactamente qué hábitos desarrollé para pasar de ser un niño tímido en Sudáfrica a dirigir empresas que cambian el mundo. Y sí, algunos de estos hábitos te van a incomodar, porque van en contra de lo que te han dicho toda tu vida. Pero si los aplicas, vas a notar cómo tu capacidad mental se expande, cómo empiezas a encontrar soluciones que otros ni siquiera ven, y cómo, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que los demás consideran peligrosamente inteligente. Así que si estás listo, empecemos. Punto número 1. Entender qué es la verdadera inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, casi todo el mundo piensa en dos cosas: un número en un test o en cuanto recuerdas de la escuela. Pero quiero que te pares un momento y distingas entre inteligencia teórica y inteligencia práctica. El cociente intelectual puede abrirte puertas, la inteligencia práctica decide si puedes diseñar la llave que abre la puerta, o si puedes incluso fabricar la cerradura tú mismo y venderla a todas las casas del barrio. La inteligencia práctica es la habilidad para resolver problemas reales, aplicar principios básicos y encontrar soluciones cuando nadie más las ve. Y aquí está lo importante: esa capacidad se puede entrenar. No es un rasgo fijo que heredaste y ya está. Es más como un músculo: si lo ejercitas con los ejercicios correctos, crece. Si lo dejas en reposo, se atrofia. Te cuento una anécdota breve que ilustra esto y que muchos encuentran sorprendente. Cuando tenía 12 años, en Sudáfrica, pasaba mucho tiempo frente a una computadora vieja. No era un niño con muchos apoyos técnicos ni con un entorno que favoreciera inventar cosas. Pero tenía curiosidad y una obsesión mínima por crear algo propio. Empecé a aprender a programar por mi cuenta. En vez de memorizar líneas de código como si fueran fórmulas mágicas, me dedicaba a entender qué hacía cada instrucción y por qué el ordenador reaccionaba de una manera u otra. Mi primer proyecto serio fue un videojuego muy básico. Podía haber intentado copiar ejemplos y coleccionar líneas de código, pero en lugar de eso me pregunté,
qué es un disparo en un juego espacial, qué parámetros lo definen, qué cosas son esenciales y cuáles son adornos. Desarmé la idea hasta sus piezas más simples y, desde ahí, empecé a ensamblar. Ese proceso me llevó a terminar un pequeño juego funcional que terminé vendiendo por, sí, unos cientos de dólares. Fue menos el dinero que la lección. Aprender a pensar en términos de componentes fundamentales me permitió crear algo útil con muy pocos recursos. Esa lección se repite a lo largo de mi vida. La diferencia entre alguien que sabe mucho y alguien que obtiene resultados no es la cantidad de datos almacenados en la cabeza, sino la habilidad para reorganizar esos datos y generar nuevas posibilidades. Por eso insisto en que la inteligencia práctica importa más que un número de examen. Ahora, ¿qué dice la ciencia? No te voy a soltar un listado de papers, pero hay consenso en neurociencia, la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones, se estimula cuando aprendes activamente, es decir, cuando haces, preguntas, experimentas y corriges. No es lo mismo leer pasivamente un libro que aplicar lo que lees, fallar, iterar y volver a intentarlo. La curiosidad constante no es una moda, es un mecanismo biológico que mantiene al cerebro moldeable y eficaz. Por eso, la gente que practica el aprendizaje activo desarrolla formas de pensamiento más flexibles y una mayor capacidad para resolver problemas novedosos. Aquí viene un punto que quiero que guardes en la cabeza. La mayoría de la gente cree que aprender rápido es cuestión de memoria, la verdad es que es cuestión de esto otro. Pausa. ¿Qué es esto otro? Más adelante voy a desmontarlo, pero por ahora quiero que el enigma te acompañe. No es que tanta información puedes retener, sino cómo transformas esa información en modelos mentales útiles. Hablemos del conflicto central, la escuela tradicional. Las instituciones educativas, en muchas partes del mundo, funcionan como fábricas de memoristas. Evaluaciones, exámenes, listas de fechas y fórmulas. Eso te hace eficiente para reproducir información, pero no para crear soluciones. No te enseña a formular preguntas que importen. Y cuando te enfrentas a problemas sin precedentes, la memoria sola no alcanza. Es como tener un gran catálogo de piezas pero no saber cómo ensamblarlas para construir algo nuevo. Esa es la fricción. La educación moldeó generaciones de gente que sabe mucho, pero que no piensa desde la raíz. Y cuando necesitas innovación real, no pequeñas mejoras, sino saltos disruptivos, la memoria ya no es suficiente. Ahí entran en juego otras herramientas. Una de esas herramientas es el método que más uso y que quiero presentarte aquí, pensar desde los primeros principios. En términos sencillos, consiste en descomponer cualquier problema hasta sus verdades más básicas, esas que no dependen de creencias, conveniencias del mercado o de cómo se hacen las cosas habitualmente, y, desde esas verdades elementales, reconstruir una solución. Es un proceso que obliga a cuestionar supuestos y a reconstruir alternativas sin agarrarse a tradiciones o a lo establecido. ¿Por qué esto es poderoso? Porque la mayoría de la gente razona por analogía, hacemos esto porque siempre se ha hecho así, o esto es caro porque el mercado lo puso caro. Pensar desde primeros principios te obliga a preguntarte, ¿qué es lo mínimo necesario para lograr esto? Y podemos crear una ruta completamente distinta y mejor. Cuando lo haces, descubres rutas que otros no ven, materiales alternativos, metodologías más directas, combinaciones inesperadas de ideas. No voy a entrar ahora en ejemplos grandes, eso viene en la siguiente parte, pero para que te hagas una idea, en varias ocasiones, repensar un problema desde cero nos permitió reducir costos o resolver limitaciones que parecían inmutables. Es un enfoque que convierte la complejidad en ventaja. Antes de terminar esta sección, quiero dejarte con una pequeña práctica que puedes intentar de inmediato. Toma un problema cotidiano, por ejemplo, mi tiempo está fragmentado y no consigo concentrarme, y pregúntate, ¿cuáles son los hechos irrefutables del caso? ¿Qué elementos son realmente necesarios para producir concentración? ¿Qué supuestos estoy dando por hechos sin verificarlos? Esa simple práctica de descomposición te entrenará para ver sistemas con mayor claridad. En resumen de esta parte, la inteligencia que transforma el mundo no es la que repite, sino la que reconstruye. No es cuestión de memorizar más, es cuestión de reorganizar lo aprendido en modelos que funcionen. Si te interesa saber cómo aplicar esto paso a paso, en la siguiente sección te voy a enseñar el método en detalle y un ejemplo práctico concreto que utilicé con equipos reales.
Y recuerda la frase que te dejé, la mayoría de la gente cree que aprender rápido es cuestión de memoria, la verdad es que es cuestión de esto otro. En la próxima parte lo voy a explicar y vas a entender por qué ese esto otro es, en muchos casos, lo que separa a la gente común de quienes logran cosas extraordinarias. Punto número 2. El método que te vuelve peligrosamente inteligente. Hasta ahora hemos hablado de que la verdadera inteligencia no se trata de memoria, sino de cómo organizas y aplicas el conocimiento. Ahora quiero mostrarte una de las herramientas más poderosas que he usado en toda mi vida, pensar desde los primeros principios. No es una frase bonita para motivar, es un método de pensamiento extremadamente práctico que cualquiera puede aplicar, pero casi nadie lo hace. Y aquí está la razón, es incómodo, porque te obliga a desmontar las ideas que creías incuestionables. Desarmar un problema hasta sus fundamentos. Imagínate que tienes delante un problema muy complejo, un costo muy alto, una limitación técnica, o algo que todos dicen que es imposible. La forma en que la mayoría piensa es por analogía. Si fulano lo hizo así, entonces yo lo haré igual, pero un poco mejor. Eso es innovación incremental, haces ajustes pequeños sobre lo que ya existe. El pensamiento por primeros principios es lo contrario, te olvidas por completo de cómo se hace y empiezas preguntándote: ¿qué es absolutamente cierto en este problema? No lo que crees, no lo que se asume, sino lo que físicamente, científicamente o lógicamente es verdad. Es como desarmar un coche hasta que solo te queden las piezas fundamentales y a partir de ahí decidir qué piezas necesitas, cuáles puedes cambiar y cuáles son inútiles. Reconstruir la solución desde cero, sin asumir nada. Una vez que tienes las piezas fundamentales, las vuelves a ensamblar, pero sin copiar diseños anteriores. Aquí es donde nace la verdadera disrupción. Es cuando creas soluciones que parecen locas para los demás hasta que funcionan. SpaceX y el precio de los cohetes. Cuando empezamos SpaceX, había un problema evidente: los cohetes eran ridículamente caros. Si aceptábamos los precios del mercado, no podríamos lanzar más de un par de misiones antes de quedarnos sin capital. Mucha gente, incluso ingenieros experimentados, me decía: es imposible bajar tanto los costos, así es la industria. Ese es el pensamiento por analogía, aceptar las reglas como inamovibles. Entonces aplicamos el método de primeros principios. Me pregunté: ¿qué es un cohete, en esencia? No es una nave espacial cara. Es un conjunto de materiales: aluminio, titanio, cobre, fibra de carbono, sistemas electrónicos y combustible. Investigamos el costo de esos materiales en el mercado de materias primas. ¿Sabes qué descubrimos? Que el costo real de la materia prima de un cohete era apenas el 2% del precio final que cobraban los fabricantes. El resto era el paquete de producción, diseño y márgenes. Así que en lugar de comprar cohetes hechos, decidimos fabricarlos nosotros mismos desde cero, optimizando cada componente y reutilizando partes. Esto nos permitió reducir los costos en un 90% y abrir la puerta a algo que antes parecía ciencia ficción: cohetes reutilizables. Innovación disruptiva versus incremental. Innovación incremental, mejora de un 5% o 10% sobre un producto existente. Es segura, pero lenta. Innovación disruptiva, replantear el problema desde cero y cambiar las reglas. Es más arriesgada, pero el potencial de impacto es enorme. Estudios del MIT muestran que las empresas que adoptan pensamiento disruptivo crecen hasta 4 veces más rápido en mercados saturados que aquellas que solo hacen mejoras incrementales. Pero claro, el riesgo y la resistencia social también se multiplican. Y aquí está algo curioso: el 99% de la gente se queda aquí, en la parte donde desarmas un problema y ves las piezas. El 1% que sigue adelante, que realmente reconstruye sin miedo y sin imitar, es el que termina creando cosas que otros consideran imposibles. El miedo a parecer extraño. Aquí surge el mayor obstáculo: el miedo. Cuando empiezas a cuestionar todo, la gente te mira como si estuvieras loco. En los primeros años de SpaceX, incluso personas cercanas me decían que estaba desperdiciando dinero en algo imposible. Con Tesla fue igual: los autos eléctricos nunca funcionarán, no hay mercado, nadie los quiere. Ese ruido constante puede hacerte dudar, y es aquí donde muchos se rinden. Prefieren seguir el camino seguro para no ser juzgados. Cuestionar todo te hace imposible de manipular. La clave está en entrenar tu mente para no necesitar la validación externa cuando tomas decisiones lógicas y fundamentadas.
Cuando piensas desde primeros principios, tus conclusiones no dependen de lo que el resto apruebe. Esto te vuelve extremadamente resistente a la manipulación, porque no compras la narrativa dominante solo porque todos la repiten. Recuerda, las mayores innovaciones y los mayores saltos en la historia no vinieron de seguir el consenso, sino de desafiarlo. En la siguiente parte, voy a enseñarte los hábitos diarios que puedes implementar para entrenar este tipo de pensamiento, incluso si no tienes una empresa o un laboratorio, y cómo estos hábitos pueden multiplicar tu inteligencia práctica más rápido de lo que imaginas. Y te advierto, uno de esos hábitos es tan simple que probablemente lo ignores, y ese sería un error. Punto número 3. Hábitos diarios para afilar tu inteligencia. Si quieres volverte peligrosamente inteligente, no basta con conocer un método o entender teoría. La verdadera clave está en los hábitos diarios que decides cultivar para entrenar tu mente y mantenerla afilada. Déjame contarte cuáles son los 3 hábitos que, sin excepción, han formado la base de mi crecimiento intelectual y empresarial. Y que uso todos los días, incluso en las reuniones más complicadas. Hábito 1. Leer información fuera de tu área. La mayoría de la gente solo lee o estudia lo que está directamente relacionado con su trabajo o área de especialización. Para mí, ese es un gran error. Cuando lees solo dentro de tu campo, lo que haces es reforzar tu forma de pensar, tus ideas y tus prejuicios. En cambio, si te expones a disciplinas completamente diferentes, abres la puerta a conexiones inesperadas entre ideas. Por ejemplo, leer sobre filosofía me ha ayudado a pensar en términos de primeros principios. La física me enseñó a buscar las verdades fundamentales. La historia me mostró patrones de innovación y fracaso. Incluso la literatura me ha permitido entender mejor las motivaciones humanas, algo vital para liderar equipos. No tienes que ser un experto en todo, pero sí ser un explorador constante de diferentes mundos del conocimiento. Es como si tu cerebro se volviera un centro de combinación de ideas distintas, y de ahí nacen las innovaciones. Hábito 2. Hacer preguntas incómodas. En cualquier situación, ya sea en una reunión, una conversación casual o incluso cuando estás solo reflexionando, hacer preguntas incómodas es fundamental. ¿Por qué hacemos esto así? ¿Qué pasaría si hacemos lo contrario? ¿Qué estamos asumiendo que quizás no es cierto? Este hábito no solo te da una ventaja para entender la realidad más allá de lo superficial, sino que también provoca en los demás una forma de pensar más profunda y crítica. No siempre es cómodo, y a veces te pueden mirar raro o incluso molestarte, pero te aseguro que es la diferencia entre seguir un camino trillado y encontrar nuevas rutas. En las reuniones de SpaceX o Tesla, me gusta interrumpir con preguntas que muchos evitan. Porque esas preguntas son el motor de la innovación. Si nadie las hace, nadie se atreve a romper el statu quo. Hábito 3. Jugar con ideas absurdas para entrenar la creatividad. La creatividad no es magia. Es un músculo que se fortalece con práctica. Una de las mejores formas de entrenarla es permitirte jugar con ideas que parecen absurdas o imposibles, sin juzgarlas inmediatamente. Cuando ideamos cohetes reutilizables, muchos pensaban que era una locura. Pero esa locura empezó como un ejercicio mental para romper las barreras de lo que se podía hacer. En lo personal, me gusta hacer tormentas de ideas donde la regla es que no hay ideas malas o tontas, solo ideas que pueden combinarse y evolucionar. Este juego mental despierta conexiones que la lógica estricta a veces bloquea. ¿Cómo uso estos hábitos en la vida real? Te voy a dar un ejemplo concreto. En una reunión reciente con ingenieros, estábamos atascados en un problema técnico con el diseño de un nuevo motor. En vez de buscar la solución tradicional, empecé a hablar sobre una teoría de física que no tenía nada que ver directamente con motores, sino con materiales superconductores que había leído en un artículo de física básica. Esa conexión inesperada llevó a uno de los ingenieros a proponer un cambio radical en el diseño que redujo el peso y aumentó la eficiencia. Ese momento fue el resultado de haber cultivado esos 3 hábitos: leer fuera de mi área, hacer preguntas incómodas y jugar con ideas absurdas. El hábito sorpresa que suena demasiado simple. Antes de pasar a la siguiente sección, déjame dejarte con un secreto. Hay un hábito que suena tan simple, tan básico, que la mayoría lo ignora. Pero te aseguro que ha sido clave para generar millones de dólares en ideas que han cambiado el juego. ¿Quieres saber cuál es? No te vayas, lo revelaré en la próxima parte del video. Con estos hábitos bien incorporados en tu día a día, no solo estás acumulando conocimiento, sino que estás entrenando a tu mente para que sea ágil, creativa y disruptiva.
No se trata de trabajar más duro, sino de entrenar más inteligentemente. Si aplicas esto, te aseguro que tu capacidad para resolver problemas complejos se disparará y empezarás a ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. La verdad incómoda. Hasta aquí, hemos hablado de cómo entrenar tu mente para pensar diferente, para desarmar problemas y reconstruir soluciones desde cero, para cultivar hábitos que afilan tu inteligencia. Pero quiero que entiendas algo fundamental que pocas personas se atreven a admitir. No se trata de acumular información. Muchos creen que ser inteligente es saber más datos, leer más libros, memorizar más fórmulas o absorber más contenido. Pero la verdad es que la inteligencia real se demuestra en la habilidad para usar esa información para tomar decisiones mejores y más rápidas. Porque en el mundo real, la clave no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Y aquí viene una verdad incómoda: la gente poderosa no siempre es la más rica ni la que tiene el mejor título o la mayor fama. La gente poderosa es la que sabe leer la realidad sin engaños. Es la que entiende las reglas del juego y las utiliza a su favor. No se deja llevar por modas, ni se queda atrapada en lo que otros creen que es imposible. Déjame contarte un ejemplo que para mí fue decisivo y que ilustra esta verdad mejor que nada más. Como una sola decisión de pensar diferente salvó a Tesla de la bancarrota. A finales de 2008, Tesla estaba al borde del colapso. La crisis financiera mundial había afectado todos los mercados y conseguir financiamiento era casi imposible. La empresa tenía una idea revolucionaria, pero pocos creían que un coche eléctrico pudiera competir con los gigantes de la industria automotriz. Los bancos no querían prestarnos dinero. Los inversores dudaban. El equipo estaba cansado. Muchos pensaban que la única salida era rendirse o vender la empresa. Pero en ese momento crítico, decidí aplicar lo que he estado compartiendo contigo hoy: pensar desde los primeros principios y no aceptar las limitaciones impuestas por el miedo o la tradición. En lugar de seguir el camino de pedir más dinero o recortar gastos sin dirección, hicimos algo diferente: cuestionamos absolutamente todo en nuestro modelo de negocio y producción. Nos preguntamos: ¿qué podemos hacer internamente que antes externalizábamos y que está encareciendo el producto? ¿Qué procesos son realmente necesarios para fabricar un coche eléctrico? ¿Qué pasos podemos eliminar o simplificar para acelerar la producción? Esta introspección nos permitió rediseñar la línea de producción y renegociar contratos de manera creativa. Adoptamos nuevas tecnologías y procesos que nadie en la industria automotriz tradicional había probado aún. El resultado fue que, en vez de caer, Tesla logró lanzar el modelo S, un coche eléctrico premium que cambió para siempre la percepción del mundo sobre los vehículos eléctricos. Esa decisión de no aceptar el statu quo, de no rendirnos, y de usar toda la información para tomar decisiones rápidas y acertadas fue la que salvó a Tesla de la bancarrota. El mensaje clave para ti. Quiero que recuerdes esto: tener mucha información no te hace inteligente. Ser inteligente es tener la capacidad de transformar esa información en acciones concretas que te acerquen a tus objetivos. Por eso, la inteligencia peligrosa no es la que acumula datos, sino la que sabe leer la realidad sin prejuicios, sin miedo y sin depender de la aprobación externa. Si logras adoptar esta forma de pensar, no solo mejorarás tu inteligencia práctica, sino que te volverás alguien que los demás respetan y temen por su capacidad para actuar y transformar el mundo que lo rodea. En la última parte del video, te voy a dar un resumen para que salgas de aquí con un plan claro y con un llamado a la acción que puede cambiar tu forma de pensar para siempre. Así que no te desconectes, porque lo mejor está por venir. Antes de despedirnos, quiero dejarte con un resumen claro y sencillo para que puedas aplicar todo lo que hemos hablado y dar el siguiente paso hacia una inteligencia mucho más poderosa y práctica. Primero, recuerda esto con fuerza: la inteligencia no es un regalo genético ni un don exclusivo de unos pocos. Es una habilidad que se desarrolla, un músculo que se entrena día a día con las decisiones y hábitos correctos. No importa dónde naciste ni qué tan difícil haya sido tu camino, si decides entrenar tu mente con constancia, puedes llegar mucho más lejos de lo que imaginas. En segundo lugar, está el concepto fundamental que hemos explorado hoy: pensar desde primeros principios. Este es el método que te libera de las cadenas de lo establecido, que te permite cuestionar todo y reconstruir soluciones que nadie más ve. No aceptes las reglas impuestas sin cuestionarlas. Pregunta, desarma y vuelve a armar. Esa es la fórmula para innovar y superar obstáculos aparentemente imposibles. Y tercero, no subestimes el poder de los hábitos diarios que cultiven esa forma de pensar.
Leer fuera de tu área, hacer preguntas incómodas, jugar con ideas absurdas, estos hábitos mantienen tu mente ágil, creativa y preparada para enfrentar cualquier desafío. No basta con saber qué hacer, la clave está en hacerlo parte de tu rutina hasta que se convierta en un reflejo automático. Ahora quiero dejarte con una frase que encapsula todo esto y que espero te acompañe siempre. Si entrenas tu mente para ver lo que otros no ven, no solo serás más inteligente, serás inalcanzable. Esa es la verdadera diferencia entre seguir siendo uno más y convertirte en alguien que transforma su realidad. Y antes de irnos, te invito a dar el siguiente paso. Si quieres aprender cómo convertir esas ideas y ese pensamiento diferente en resultados concretos, cómo transformar tu forma de pensar en tu mayor ventaja competitiva, haz clic en el video que está en pantalla ahora. Ahí te muestro un camino práctico para que no solo seas más inteligente en teoría, sino para que tus decisiones impacten directamente en tu vida y tu trabajo. Este no es un secreto guardado solo para unos pocos, es un método que cualquiera puede aplicar si está dispuesto a cambiar su forma de ver el mundo. Para cerrar, quiero que te quedes con esta recompensa. Has recibido hoy un método tangible para elevar tu inteligencia, para pensar de manera diferente y para actuar con audacia. Ahora depende de ti hacerlo realidad. Entrena tu mente con intención, sé constante y no temas cuestionar lo que otros dan por sentado. Así, no solo serás más inteligente, serás realmente imparable. Nos vemos en el siguiente video.